buenas, compañeros y compañeras. Soy Rubén Hernández y os doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. En el episodio de hoy, el episodio 5, que hemos titulado Cefaleas y migrañas con Roy Latouche, tengo la suerte de poder entrevistarlo. Pero no podría justificar absolutamente que por sistema al paciente con cefalea le hagamos un tratamiento en la región cervical. Esto es así, tenemos que ir un poco más allá. Roy Latouche es doctor y máster universitario en estudio y tratamiento de dolor por la Universidad Rey Juan Carlos, fisioterapeuta, especialista en dolor craneofacial, trastornos craniomandibulares y disfunciones neuromusculoesqueléticas. En la actualidad es vicedecano de fisioterapia y director del máster universitario en fisioterapia avanzada en el tratamiento del dolor de la Facultad de Ciencias de la Salud de La Salle, Universidad Autónoma de Madrid. En esta institución, en la cual desarrolla su labor docente investigadora, también es coordinador e investigador en el Instituto de Neurociencias y Dolor Craneofacial, INCRAN, y director del grupo de investigación Motuning Brains. Ha publicado más de 40 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales especializadas en el área del dolor, la terapia manual neuroortopédica, la neurociencia, el dolor craneofacial y el ejercicio terapéutico. Ha impartido docencia de posgrado a nivel internacional, en Europa y en América Latina, y es miembro de la Sociedad Española del Dolor. Vamos, un fuera de serie. He decidido dividir la entrevista en 3 diferentes episodios que iré publicando consecutivamente, ya que, vosotros me lo comentasteis, que era un formato más cómodo y ¿por qué no? Así que en esta primera parte, de manera muy resumida, pues abordamos la definición de cefaleas y las diferentes clasificaciones. Si estas clasificaciones, que al fin y al cabo son médicas, nos valen a los fisioterapeutas, las diferentes teorías neurofisiológicas de cara a explicar la cefalea y la importancia de la genética en estas. En el segundo episodio profundizaremos en toda la valoración y en el modelo biopsicosocial, y en el último episodio pues abordaremos el tratamiento y unas pequeñas reflexiones y lecturas de interés. Os recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios y entradas podéis suscribiros a nuestra lista de correos a través de mi página web www.rubenhfisio.es. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos grabando y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Sin más, os dejo con el episodio. Muchísimas gracias. Muy buenas, Roy, bienvenido al podcast. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado para que tuviéramos esta conversación que vamos a tener en este momento. Muchísimas gracias, la verdad que el placer es mío. Agradezco un montón que hayas aceptado la invitación y lo dicho, muchísimas gracias, y me ha costado sintetizar, la verdad, todas las preguntas con todo lo que podíamos hablar hoy, pero bueno, hoy en concreto hablaremos sobre las cefaleas y las migrañas y un poco la relación de esta patología con los trastornos de la columna cervical y la articulación temporomandibular. Bueno, pues para... Sí, estaremos... Sí, dime. Sí, estaremos hablando un poco de los sistemas de clasificación, de las posibles relaciones, de la propia fisiopatología que hay sobre estos trastornos de tipo craneofacial, y vamos a ver un poco también qué es esto, este gran grupo de entidades clínicas que son las cefaleas y las migrañas. Vamos a tener una conversación entretenida sobre qué hacemos los fisioterapeutas en este sentido, en este gran grupo de entidades que además son muy discapacitantes. Uh-huh. Vale, pues para empezar un poco, para entrar en materia, pues simplemente si nos podías comentar si hay alguna definición clara de cefalea y las diferentes clasificaciones que giran en torno a ella. Hay un gran sistema de clasificación que es la que se suele utilizar de la medicina y específicamente de las ciencias neurológicas, que es la clasificación internacional de cefaleas.
Esta clasificación hace una división específica de las cefaleas en tres grandes grupos. Y de esos tres grandes grupos hay después unas subdivisiones de los tipos de cefaleas. Se le denomina cefaleas primarias, cefaleas secundarias y después entraría todo lo que serían las neuralgias craneofaciales. Dentro de las cefaleas primarias, las que son muy conocidas, estaríamos hablando de la cefalea tensional y la migraña. Y después hay unas que son menos prevalentes, pero que entran también dentro de las cefaleas primarias, que son las cefaleas trigémino-autonómicas. Cuando se habla de este término, que sería la segunda clasificación, que serían las cefaleas secundarias, es un gran grupo, que son cefaleas que son causas, se le llaman secundarias porque se cree que la causa puede ser otra región que no está directamente relacionado, que puede estar de forma indirecta relacionado con la forma indirecta o no con la región craneofacial. Y ahí entrarían todo esto que son las cefaleas asociadas a un traumatismo, por ejemplo, craneal, cefaleas asociadas a trastornos vasculares, cefaleas asociadas, por ejemplo, a un trastorno temporomandibular. Esto sería una cefalea secundaria de acuerdo a esta clasificación. Cefalea relacionado con un trastorno cervical, lo que comúnmente se le ha denominado como cefalea cervicogénica, está aceptada dentro de estas tipos de cefaleas. Y bueno, y tenemos otro gran grupo, es un grupo bastante extenso. Después tenemos lo que serían neuralgias craneofaciales, que es un grupo también bastante extenso y esta es la clasificación más utilizada. Esta clasificación se ha hecho por consenso de expertos. Es cierto que han participado médicos de varias disciplinas, sobre todo médicos neurólogos. Y es una clasificación aceptada internacionalmente. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta, que esta clasificación es una clasificación médica, que los fisioterapeutas la debemos conocer, pero que no sirve para establecer directamente un planteamiento terapéutico cuando vamos a tratar a un paciente con este tipo de entidades craneofaciales. Quiere decir que es muy amplia. A ser tan amplia también tiene ciertos aspectos que son inespecíficos y que comúnmente existe comorbilidad entre unas entidades y otras, y que finalmente esta gran clasificación, que básicamente son etiquetas médicas que se le ponen a los pacientes, debemos conocerla, pero no nos sirve para hacer un planteamiento terapéutico en razonamiento clínico para tratar a esos pacientes. Yo soy crítico, no soy un objetor de la no utilización, pero es cierto que soy crítico desde el punto de vista fisioterápico para utilizar este tipo de denominativos. No nos sirve porque creemos y estamos convencidos por nuestra práctica clínica y por lo que hacemos en la investigación, que todo esto se puede reducir en una clasificación bastante más pequeña, en 4 grupos básicamente de pacientes. ¿Y estos 4 grupos, cuáles serían? Sí, yo plantearía, dentro de estos 4 grupos tenemos las cefaleas que pueden estar asociadas directamente a un trastorno sensoriomotor craneocervical. Cervicogénica, ¿no? Podríamos decir. Sí, digamos que tuviera un componente cervicogénico, pero no esto que se le establece como etiqueta como cefalea cervicogénica, sino la que tuviera un componente cervicogénico. Ahora vamos a hablar cuál podría ser ese componente cervicogénico. Después la que tuviera un componente cráneo-mandibular, quiere decir un trastorno sensoriomotor produciendo una alteración cráneo-mandibular. Después tenemos lo que sería el dolor neuropático craneofacial y tendríamos un grupo que es un grupo importante, no diría que es el más prevalente, pero que sí es muy importante, que serían los casos de los pacientes que tienen dolor cefálico y que esté asociado a esto una hiperexcitación del sistema nervioso, lo que se le denomina en la actualidad como un proceso de sensibilización central. Estos para mí serían, digamos, los 4 grupos grandes que podríamos encontrarnos. Diríamos que serían los pacientes con una sensibilización central o que tengan, digamos, características compatibles con una sensibilización central, pacientes que tengan un trastorno sensoriomotor craneocervical, pacientes que
Estamos hablando de esos pacientes que tuvieran una relación específica de la región cervical, no solo sobre su dolor, sino sobre su disfunción sensorial y motora. Tendríamos los pacientes que tengan alteraciones en la articulación temporomandibular y que estaría asociado directamente a ese comportamiento cefálico, de dolor cefálico, porque lo cierto también que hay que tener en cuenta es que hay trastornos temporomandibulares que finalmente no producen directamente una cefalea, con lo cual asociar siempre de forma directa el trastorno craneomandibular con la cefalea podríamos estar también encontrando un error en este sentido. Sin embargo, es cierto que hay pacientes que tienen ese trastorno temporomandibular y que uno de los comportamientos, y además es muy habitual, es que tengan dolor cefálico y también tiene un comportamiento específico. Y después estaríamos hablando de pacientes que tienen claramente un componente neuropático y que ahí entrarían algunas disfunciones del sistema nervioso periférico, como serían las neuralgias, por ejemplo, del nervio auriculotemporal, entrarían directamente algunas neuralgias trigeminales, entrarían directamente inclusive neuralgias craneocervicales, como sería, por ejemplo, la neuralgia del nervio occipital mayor. Ahí estaríamos hablando de estos grandes cuatro grupos, que es la forma que enseñamos y la forma como tratamos nosotros en clínica. O sea que no, yo entiendo que no deberíamos entenderlos de manera separada, sino una predominancia no más cervical, una Sí, predominancia sí, más de sensibilización claro, central. exactamente. Hay varios errores que se pueden cometer con los sistemas de clasificación más reducidos. Siempre hablamos de el trastorno o la disfunción que sea más predominante. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la región cervical, un error que se suele cometer es pensar que por tener un dolor de cuello, porque un paciente con cefalea tenga dolor de cuello, esto ya es el factor principal que se puede clasificar como una cefalea con un componente cervicogénico. Eso es un error, porque es una zona donde muchos pacientes con cefalea suelen tener hipersensibilidad. Y esto no quiere decir que la génesis de su problema es la región cervical. Esto es un aspecto clínico que en muchos casos puede generar equivocación. Entonces, va un poco más allá. Tenemos que plantear signos más concretos para poder identificar que ese paciente realmente su principal factor predominante es la región cervical. Y en esto se requiere hacer una exploración en mucha profundidad, basada en aspectos físicos concretos, en una exploración física concreta y además en autorregistros. Esto es muy importante. Esto digamos, es la forma en que solemos intentar utilizar esta clasificación. ¿Qué aspectos concretos tendríamos en los pacientes que tuvieran mayor predominancia de la región cervical? Pues valorar el rango de movimiento cervical. Eso es digamos, un dato para mí es importante. Valorar directamente la movilidad intersegmentaria cervical. Y lo más importante cuando valoramos la movilidad intersegmentaria cervical es que si a la hora de valorarlo, además hay una reproducción de la clínica del paciente. Eso es otro de los datos importantes. Si hay una reproducción de los síntomas del paciente, el paciente además reconoce directamente esos síntomas. Se le da cada vez más importancia y yo creo que es muy relevante, es por ejemplo las características físicas de la región. Por ejemplo, que haya una alteración específica del control motor o que haya una disminución de la resistencia muscular. Para mí este es un aspecto clave también en estos pacientes. Es una característica importante a tener en cuenta. Yo diría que pueden haber otros factores, pero para mí estos tres son factores importantes. Con lo cual, aquí hay que añadir que dentro de lo que son los autorregistros, tendríamos que establecer, por ejemplo, cuál es el nivel de discapacidad cervical que pueda tener este paciente. Quiere decir, ya no hablar de la situación de la discapacidad general, sino de la discapacidad específica. Y ahí tendríamos un cuestionario que es muy utilizado internacionalmente, que es el cuestionario, el índice de dolor cervical. El Neck Disability Index, que le denominamos directamente en inglés. Ese sería uno de los instrumentos interesantes para incluir dentro de esta valoración que hacemos con el paciente. Eso sería, digamos, en la región
acerca de la región cervical. Para mí son los 3 datos más relevantes junto con los diferentes tipos de autorregistros. Hemos hablado del Net Disability Index, pero pueden haber otros que también podemos utilizar que más adelante vamos a mencionar. Y después tenemos los relacionados con la región craneomandibular. Aquí debemos establecer también si el paciente previamente ha tenido directamente signos disfuncionales en la articulación temporomandibular y además que si estos se van a asociar a la respuesta, quiere decir que cuando aparecen los síntomas hay una respuesta de dolor cefálico. Por ejemplo, cuando el paciente mastica, si al masticar un producto o un elemento que se llama duro, al paciente le presenta fatiga y además se le reproduce su dolor. Esto, por ejemplo, es una característica importante a tener en cuenta. Quiere decir, la masticación dolorosa es un predisponente o un factor de predisposición a que aparezca el dolor cefálico posterior. Entonces, son pruebas que también terminamos haciendo directamente sobre el paciente. Ese dolor en la región craneomandibular que puede provocar ese dolor cefálico suele ser unilateral o suele ser bilateral. Esto nos lleva a algo que es importante, es hacer una exploración mínima sobre la región craneomandibular para ver si hay disfunciones. Por ejemplo, valorar si hay limitación. Ese paciente que tiene esas 2 características que hemos hablado anteriormente, si tiene una limitación, por ejemplo, de la apertura. Si, por ejemplo, los test de la movilidad accesoria reproducen la sintomatología. Y después, lo más importante es valorar si los test funcionales mandibulares son capaces de reproducir los síntomas. Cuando nosotros encontramos esto, lo que nosotros podemos decir es que ese paciente, cuando mejore su disfunción craneomandibular, también va a reducir su cefalea. Esto es así. Esto es un grupo, yo diría que no es el grupo más prevalente que nos encontramos de pacientes con cefalea, pero es un grupo importante. El grupo, sin duda alguna, y esto no sé si lo he mencionado anteriormente, pero el grupo yo diría que más prevalente es este que mencionaba, que sería un trastorno donde ahí habría una disfunción sensoriomotora craneocervical. Ese es un grupo muy prevalente de pacientes que podemos encontrarlo. El que más. Con esto no quiere decir que sean todos los pacientes, como se cree o como se dice muchas veces, ¿verdad? Estos serían, digamos, 2 casos que estamos mencionando. Que, como vemos, estamos hablando de características muy físicas. Cuando hablamos de características muy físicas, estamos incluyendo también la parte sensorial sensitiva, y estamos hablando también de las características específicamente físicas desde el punto de vista del propio tejido, pero además del comportamiento del tejido directamente cuando se somete directamente a diferentes factores. Sin embargo, no descartamos siempre en esos pacientes que hayan factores de tipo psicológico que puedan directamente estar alterando directamente el comportamiento y a su vez asociándose a que su dolor cefálico incrementa. Ahora vamos a comentarlo. Esto no lo descartamos, lo vamos a hablar más adelante en profundidad, pero esto no lo descartamos nunca en esos pacientes porque planteamos nuestras estrategias diagnósticas y terapéuticas desde un enfoque bioconductual. Y dentro de este enfoque bioconductual lo que queremos saber lo que queremos interpretar es cuándo esos factores que pueden ser psicológicos, pueden ser sociales, cuándo suelen ser directamente muy relevantes en la clínica del paciente. Tendríamos entonces estos 2 grupos. Pasamos al siguiente grupo, que serían los pacientes que presentan directamente un dolor neuropático craneofacial. Aquí tenemos varias situaciones para comenzar a interpretar qué puede estar sucediendo en el paciente. Lo primero sería identificar si este paciente tiene síntomas de dolor neuropático. La clasificación del dolor neuropático está basado básicamente en la clínica del paciente. No digo ya de las neuropatías craneofaciales, me refiero al dolor neuropático en general, incluyendo las neuropatías craneofaciales. Aquí la clínica es muy importante y hay un cuestionario que nosotros hemos validado al castellano que es el SLANS.
Es un autorregistro donde podríamos, no es una valoración única, pero es una valoración inicial para ver si el paciente tiene un comportamiento en su sintomatología de dolor con características neuropáticas. No decimos de dolor neuropático para no ser demasiado rotundo en ese diagnóstico, sino lo que decimos es que es un paciente que tiene características neuropáticas. Dentro de esas características neuropáticas que nos podemos encontrar, podemos hacer una valoración específicamente ya sobre tejidos neurales específicos, valorar la mecanosensibilidad, y la mecanosensibilidad la podemos valorar específicamente con palpación de troncos nerviosos o haciendo test neurales craneofaciales. Aquí tenemos una subdivisión de dos grupos, lo que serían las neuralgias craneocervicales y los que serían las neuralgias directamente faciales. Y dentro de las neuralgias faciales también, aunque los síntomas pueden ser muy similares, tienen directamente sus diferencias. Me refiero que el diagnóstico que estamos planteando se basa básicamente en las mismas pruebas. Tal vez es que me he liado un poco en el argumento. Lo que quiero decir es que las pruebas son las mismas en cuanto a las características, no en la especificidad, y aunque la clínica pueda ser diferente entre las faciales y las craneocervicales. Me refiero a esto. Quiere decir, a los pacientes, tanto con neuralgias craneocervicales como craneofaciales, le pasamos el SLANS, le hacemos pruebas de mecanosensibilidad del sistema nervioso haciendo test neurales y palpando el nervio, y después algunos otros signos que también podemos encontrar. Bueno, aplicación directamente signos que son menos específicos, pero que pueden ser relevantes, como puede ser el signo de Tinel o, por ejemplo, valoración directamente ya del comportamiento de la región, si hay parestesias, si hay disestesias, etc. Y además, ver si en el gráfico del dolor, quiere decir cuando el paciente señala su dolor, si eso se corresponde directamente en el recorrido específicamente del nervio. Quiere decir, estamos hablando de un dolor irradiado en muchas de las veces. Y entramos en un grupo que es muy amplio y que seguramente ha sido el tópico mundial en los últimos 10 años, que son estos pacientes que diríamos que entran en esta gran clasificación de la sensibilización central. Esos pacientes que entran en este grupo de dolor cefálico o dolor craneofacial que presentan características compatibles con una sensibilización central, quiere decir que existe una hiperexcitación del sistema nervioso. La forma de diagnóstico es muy importante, los autorregistros. Aquí el enfoque más de tipo bioconductual es elemental. ¿Por qué? Aquí tenemos que valorar la relevancia de los factores físicos, la relevancia de los factores psicológicos y si hay relevancia de los factores sociales. Con lo cual, aquí ya hablamos de pacientes que los autorregistros que vamos a pasar al paciente valoran, por ejemplo, características como el catastrofismo ante el dolor, como el miedo al movimiento, como la autoeficacia, como los síntomas ansiosos o depresivos. Y además de esto, tenemos después la clasificación, o más bien los sistemas diagnósticos para establecer si hay alteraciones, por ejemplo, a nivel del sueño. Por ejemplo, la discapacidad del paciente asociado directamente a la alteración del sueño, o el comportamiento del paciente, que eso se hace directamente por entrevista, asociado, por ejemplo, a tener un sueño no reparador, que eso es una característica importante. Esa es una característica importante predisponente para que aparezca un episodio de cefalea, sin duda alguna, cuando no se duerme bien, cuando se tiene insomnio, cuando se tienen despertares directamente nocturnos. Esto puede ser un factor importante predisponente para que aparezca directamente la cefalea, y al día de hoy sabemos también que es un factor predisponente para que incremente la hipersensibilidad directamente sobre los tejidos. Quiere decir, seguramente,
en los próximos años, ya esto lo vengo diciendo durante ya varios años, que en los siguientes años uno de los factores que se va a hablar mucho es el factor del sueño. Y de los medios fisioterápicos, más allá de los medios farmacológicos o conductuales que se suelen utilizar para intentar regular el sueño de los pacientes. Y esto también más adelante, cuando estemos hablando de los tratamientos, vamos a hablar sobre algunas propuestas terapéuticas. Con lo cual, en este trastorno de la sensibilización central, creo que los factores psicológicos y, por ejemplo, el sueño es muy importante, así como, por ejemplo, factores que el paciente puede tener, por ejemplo, alodinia, que es un factor sensorial muy importante. Por ejemplo, es una característica relevante en los pacientes, por ejemplo, con esta etiqueta que se le denomina directamente migraña, pero es cierto que los pacientes con migraña suelen tener alodinia, no únicamente, hay otros pacientes también con cefaleas trigémino autonómicas, específicamente la cefalea en racimos, que también pueden tener directamente episodios dolorosos fuertes y puede haber alodinia posterior. Es un factor importante como característica de la sensibilización central. Y además hay otro factor importante, y para mí es muy relevante, es el nivel de expansión del dolor que los pacientes pueden llegar a tener. Ese es un paciente, esto ya nos lo dice también un poco la investigación, los pacientes que tienen este dolor cefálico, que es muy predominante, suelen tener dolores en otras regiones, ya no solo en la región cervical, suelen tener asociado dolor lumbar, dolor, por ejemplo, en la cintura escapular, dolores en las extremidades, y quiere decir que el grado de expansión del dolor es bastante más amplio. Cuando hablamos de la sensibilización central y de forma general, estamos hablando que son alteraciones donde existe alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales, alteraciones sensitivas y alteraciones motoras. Y lo que también es muy relevante es tener en cuenta que el sistema modulador de esos pacientes no funciona de forma correcta. Este es un factor importantísimo a tenerlo en cuenta. Con lo cual, tratamientos establecidos sobre esos pacientes donde solo se aplique un tratamiento con características físicas, como puede ser directamente la terapia manual, puede tener cierta relevancia, pero puede llevar también al fracaso directamente del tratamiento. Estos pacientes, el tratamiento tiene que plantearse de forma multimodal, donde el paradigma de actuación sea bastante más amplio de lo que se suelen hacer, eso es lo que se suele realizar con otros pacientes. Esto sería un grupo de pacientes de alta complejidad desde el punto de vista del tratamiento, del punto de vista del éxito del tratamiento, y muy diferente al abordaje anterior. Estos 4 grupos que hemos hablado de forma muy general tendrían un tratamiento específico, un planteamiento terapéutico diferenciado unos con respecto a otros. Uh-huh. Perfecto, creo que... Bueno, no sé si tú utilizas algún cuestionario que pueda analizar un poco la sensibilización central del paciente a nivel general, tanto en sueño, actividad física, lo que me has comentado de expansión del dolor. Sí. Bien, ahora que mencionas, una de las características también que solemos valorar es el nivel de actividad física que tenga el paciente. Sabemos que, y ahora voy a entrar directamente con tu pregunta, pero es un inciso interesante de realizar, sabemos que los pacientes que presentan dolor de larga evolución, lo que comúnmente se les suele denominar desde el punto de vista temporal dolor crónico, esos pacientes suelen reducir de forma significativa su nivel de actividad física. Con lo cual, el nivel de actividad física es interesante medirlo. Desde el punto de vista de un autorregistro, solemos utilizar el IPAC. Lo que pasa es que también es interesante valorar directamente las respuestas, por ejemplo, que el paciente puede tener de forma directa. Cuando hablamos de estas respuestas directas, estamos hablando de las respuestas cardiovasculares o respuestas cardiometabólicas, que también lo podemos mencionar, y las respuestas directamente asociadas a los mecanismos de fuerza y resistencia. Eso también es interesante valorarlos en estos pacientes. Ahora ya entrando en la pregunta, eso es un debate importante. Hay un cuestionario que se le ha llamado el cuestionario de sensibilización central. Hay que tener en cuenta esto. Ese cuestionario no mide en realidad la sensibilización central.
yo soy crítico con este cuestionario porque este cuestionario finalmente lo que valora es un aspecto importante, que es una característica compatible con la sensibilización central, que es el nivel de comorbilidad con otros trastornos que pueden estar directamente asociados. Pero en realidad no es un cuestionario que mide la sensibilización central. Como lo he definido yo anteriormente, vemos que hay múltiples aspectos para decir esos pacientes tienen características compatibles con la sensibilización central. Pero en este momento es un grupo de características que el paciente puede tener. No es una sola característica, con lo cual no es posible establecer que un paciente tenga una sensibilización central por la utilización de un cuestionario, con lo cual es cierto que ese cuestionario puede tener su utilidad, pero me parece que tiene un nombre poco apropiado, aunque seguramente los autores han sido, pues, han querido establecer un instrumento que genere mayor facilidad a los clínicos para clasificar a los pacientes, pero en algunos estudios recientes vemos que puede haber errores importantes desde el punto de vista de la interpretación cuando se utiliza este cuestionario de forma específica. Yo creo que hay cuestionarios importantes que podrían dar mucha información. Yo establecería, por ejemplo, el cuestionario de catastrofismo ante el dolor. Catastrofismo ante el dolor es un constructo psicológico muy importante a tener en cuenta. Es un constructo psicológico para mí importantísimo a tener en cuenta en los pacientes con dolor y específicamente con dolor de larga evolución o dolor disfuncional. Tendremos después, aunque no todos los pacientes que presenten dolor cefálico tienen miedo al movimiento, algunos sí, con lo cual el cuestionario TAMPA de kinesiofobia es un cuestionario importante también para establecer, teniendo en cuenta que no es una característica que nos encontramos siempre en los pacientes, pero que puede ser relevante. Hay un cuestionario fácil de interpretar, que sería el cuestionario de síntomas depresivos y ansiosos, el HAT, por ejemplo. Ese es un cuestionario también interesante para valorar con los pacientes. Existe también el cuestionario OBEC, son cuestionarios de tipo psicológico que también nos ayuda a algo, es tener en cuenta cuando el paciente tiene factores depresivos muy importantes o síntomas depresivos muy importantes, es un paciente también que podemos realizar una interconsulta con el psicólogo, una derivación. Eso es importante. El fisioterapeuta especializado en pacientes con trastornos craneomandibulares y craneofaciales tiene que ser capaz de también saber cuándo ese paciente tiene que derivarse. Y esta derivación siempre es una interconsulta. Quiere decir, el paciente sigue con el tratamiento de fisioterapia, pero también sabemos que el tratamiento de psicología, desde el punto de vista multidisciplinar, puede favorecer a que el paciente vaya mejor. Y clínicamente esto es así. En algunos pacientes que es el tratamiento en conjunto psicológico, fisioterápico, médico, suele ser directamente tener aspectos muy, muy relevantes. Ahora lo difícil, esto que siempre se dice, el tratamiento multidisciplinar, en la práctica del día a día eso no es tan fácil, no es tan fácil eso es un reto que tenemos los clínicos para poder desarrollarlo, pero no es tan fácil, es un reto yo creo que presente es un reto futuro a intentar realizarlo. Estos serían, digamos, cuestionarios. También tenemos cuestionarios específicos de discapacidad. El cuestionario específicamente que midan directamente la discapacidad asociada al dolor crónico. Esto también sería un instrumento interesante para poder introducir. Es el cuestionario de gradación de dolor crónico. Ese es un cuestionario interesante también para poder incluir uno de los cuestionarios más utilizados a nivel internacional. Estos serían, digamos, para mí, cuestionarios importantes. Si creemos que ese paciente además tiene características compatibles con el dolor neuropático, por ejemplo, utilizar el cuestionario SELANS sería otra forma de poder introducirlo como medio de autorregistro específicamente. Vale, perfecto. Ya hay bastantes herramientas ahí para quien quiera profundizar. Bueno, pues por ir cerrando un poco el tema clasificación, que creo que ha quedado bastante claro estos 4 bloques, y meternos un poco más en la neurofisiología. No sé si a día de hoy hay alguna teoría neurofisiológica clara
que dé explicación a las cefaleas. No sé si hay, sobre todo clara, que eso es lo que no. Sí, hay teorías que se han utilizado durante muchos años que de hecho al día de hoy se ponen en duda. Yo también creo que no se sustentan en la actualidad del punto de vista de la investigación y, y no se sustenta desde el punto de vista clínico, que es la teoría clásica vascular. Entonces es una teoría muy fuerte. Posiblemente hace 2 décadas, salió una teoría de las que se plantean principalmente para los pacientes con migraña. Es una teoría que se pone en duda en la actualidad y hay otras teorías que se han llegado a plantear. Una de las teorías que hay, cuando hablamos de ese componente en la región cervical que puede ser predisponente para que aparezca el dolor cefálico, es la teoría trigémino cervical. Esa es una teoría muy bien fundamentada y comprobada a nivel básico y que después se ha establecido a nivel clínico algunas asociaciones en relación a la región cervical y la región craneofacial que pueden justificar lo que se planteó directamente a nivel básico. Cuando se plantea la teoría de la sensibilización trigémino cervical, lo que se plantea en un primer momento desde el punto de vista anatómico. La recepción de los estímulos nociceptivos de la región craneofacial se establece en la región del trigémino. Ese sería el primer, para explicar esta teoría, lo primero que deberíamos conocer. Y específicamente un subnúcleo dentro de esos mecanismos neurales asociados al nervio trigémino, que se llama el subnúcleo caudal. El subnúcleo caudal anatómicamente se encuentra, se ha visto directamente esto en investigación básica, se encuentra en concuerda más allá, más abajo directamente de la parte final del tronco del encéfalo, quiere decir del bulbo raquídeo todavía más inferior. Y estaríamos hablando de la región cervical. Concuerda anatómicamente con los 3 segmentos cervicales. En animales se ha visto inclusive que ese subnúcleo caudal puede llegar hasta los segmentos de C4 hasta C6. En el ser humano se establece que es C1, C2 y C3. A partir de esa situación anatómica se comienzan a establecer directamente relaciones neurofisiológicas, pero primero fue la parte anatómica y después se comienza a establecer. Si esto es así, ¿cómo podemos relacionar esto con el nivel de sensibilización de la estructura? Quiere decir, ¿cómo puede ser que un dolor en la región cervical pueda directamente producir de forma secundaria que haya un dolor referido o irradiado hacia la región orofacial? Aquí se establece una siguiente relación. Es también anatómica neurofisiológica. Y es que el cráneo anterior, desde el prominence hacia anterior, incluyendo toda la región facial, excluyendo el ángulo de la mandíbula, todo eso sería directamente una región de inervación trigeminal sensitivo. Y todo el cráneo posterior, estaríamos hablando que la inervación sería de la región cervical. Todo, por ejemplo, por encima de la región suboccipital hasta llegar más o menos hasta el he dicho el prominence, pero estamos hablando del vértex, perdón. Hasta el vértex estaríamos hablando que eso sería inervación en la región cervical. Segunda, relación anatómica. Las relaciones anatómicas sabemos que no siempre son demasiadas ajustadas a la clínica, pero parte directamente para poder establecer los mecanismos neurofisiológicos. Entonces, cuando hablamos ya del proceso neurofisiológico, entramos ya en la teoría. Primero quería hacer este inciso anatómico para ver cómo se ha desarrollado directamente esta teoría. Cuando se establece esto, entonces se dice, ahora el transcurso del estímulo nociceptivo craneofacial sería desde la región craneofacial, pasa directamente por el núcleo o pasa directamente por el ganglio gastroganglio trigeminal, llega hasta el núcleo
el núcleo trigeminal, específicamente al núcleo caudal, y del núcleo caudal va directamente hacia el tálamo, núcleo ventrovasal del tálamo, y después pasa a la corteza somatosensorial. Eso sería la vía. Ahora, lo que se llega a establecer, cuando llega a la al núcleo trigeminal, al subnúcleo caudal, se establece después una segunda neurona que va directamente al tálamo, y el tálamo a la corteza somatosensorial. Ahí es la clave. En la segunda neurona, esa segunda neurona transmite dos tipos de información. La nociceptiva trigeminal, pero esa misma neurona también transmite la información nociceptiva cervical. Cuando hay una sensibilización de la región trigeminal, sensibiliza el núcleo caudal, pero también sensibiliza directamente las regiones directamente medulares cervicales. Entonces, es una teoría, directamente una congruencia de estímulos nociceptivos donde se está sensibilizando la región. Básicamente es eso. Es un proceso de sensibilización trigémino-cervical, donde hay una congruencia de información que se establece una segunda neurona para ser interpretada por centros directamente superiores. Y esa es una teoría bastante sólida. Es una teoría bastante sólida que nos sirve para explicar cómo nos sirve para explicar la relevancia que tiene la región cervical en los casos de los trastornos craneofaciales. Ya no hablamos solo de las cefaleas, sino también inclusive algunos casos de trastornos directamente craniomandibulares. Eso sería una teoría que justifica esto, precisamente estos casos, pero no puede justificar todos los demás casos. Y en la actualidad hay teorías ya bastante, yo creo que sólidas, pero que todavía falta contrastarlas, que ya nos habla específicamente del proceso de sensibilización central. El proceso de sensibilización central, lo que hablábamos anteriormente, es un proceso de sensibilización central también, pero aquí nos hablan de un macro proceso de sensibilización central, donde el paciente tiene una hiperexcitación del sistema nervioso central y que produce alteraciones cognitivas, emocionales, motoras y sensitivas. Esto que hemos hablado, que hemos hablado anteriormente es la teoría de la sensibilización central, que nos serviría para explicar muchos trastornos, entre ellos la cefalea, las cefaleas, las migrañas, trastornos temporomandibulares, dolor asociado a trastornos reumáticos, etc. Esa es una teoría, digamos, que es sólida. Todavía falta directamente contrastar directamente esta teoría de forma suficiente. Hablamos desde el punto de vista de la investigación. Y después tenemos las teorías también que es cierto que algunos ponen en dudas, pero que pueden tener cierta relevancia, que son las características o las teorías genéticas. Entonces, esas teorías básicamente lo que se establecen son cómo directamente el gen puede tener una representación directamente sobre el dolor cefálico de una generación hacia otra. Esto se pone muchas veces en duda, o se dice que posiblemente las características de la representación, o se pone, básicamente la duda sería ¿esto realmente es un componente genético o es un proceso de aprendizaje sociocultural directamente de una generación hacia otra, a partir del enfoque del sufrimiento que produce alrededor de los pacientes que tienen directamente una cefalea y migraña, que es muy evidente entre los familiares? Entonces, esta es una teoría que algunos la ponen en duda. Creo que los que lo ponen en duda tienen una justificación importante, y creo que sin duda el aprendizaje sobre cualquier tipo de trastorno es muy relevante. Creo que este es un aspecto muy importante porque, o sea, corrígeme si me equivoco, pero creo que se le da demasiada importancia a la genética. Y claro, yo me planteo hasta qué punto es la creencia, ¿no?, de me tiene que doler porque toda mi familia tiene migraña. ¿Hasta qué punto es la creencia la que genera esa amplificación del dolor, y cuánto de esa amplificación es el aspecto genético, que imagino que será un tanto por ciento reducido? No sé si hay algún estudio genético al respecto. Sí, la investigación en la genética, y esto es una búsqueda que hemos hecho recientemente, no es demasiado clara. Presenta ciertas dudas. Hay características a veces que parecen que generan cierta luz
con respecto a este proceso de descendencia directamente del dolor cefálico. Sin embargo, después, cuando se analiza la información del punto de vista metaanalítico, del punto de vista de la revisión crítica, se observa que hay grandes dudas de ese componente. Está, pero todavía se tiene que investigar en bastante mayor profundidad. Ahora bien, las creencias pueden ser muy relevantes, las creencias y los cambios conductuales que pueden producir esas creencias. Y pueden ser específicamente moduladores cognitivos de la experiencia dolorosa. Sin duda alguna, muy importantes. Ahora vamos a hablar del abordaje terapéutico, pero los cambios conductuales y las creencias son absolutamente relevantes en los pacientes que tengan directamente dolor cefálico. Esto es así. Con lo cual, yo no soy un objetor, pongo en duda o todavía los estudios que pueden haber directamente la genética, que creo que pueden ser importantes, pero desde el punto de vista investigador, yo diría que todavía nos queda más información por saber de los aspectos directamente genéticos, no son concluyentes, y lo que sí creo es que las características asociadas al aprendizaje como un sistema modulador cognitivo de la experiencia dolorosa son muy relevantes. A esto hay que añadir que también hace falta mucha información científica para establecer la relevancia de las creencias. Hablamos desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista clínico, que hago directamente la diferencia. Quiere decir, todavía nos queda por contrastar científicamente la magnitud que pueden tener las creencias sobre los pacientes que presenten cefaleas o migrañas. Esto todavía tenemos que también tener ciertas dudas. En la clínica creemos que es absolutamente relevante, pero desde el punto de vista de investigación, el foco en los próximos años va a ir también directamente sobre los sistemas de creencias. Ya hay alguna investigación sobre este tema, pero necesitamos todavía más información, contrastarlos directamente con mayor relevancia. Uh-huh. Fenomenal. Ya hemos hablado un poco de la teoría trigeminocervical, que yo creo que es lo que hace que esto sea un laberinto, ¿no? Y que en pacientes con un proceso de sensibilización sea realmente difícil saber ya cuál es la verdadera causa o predominancia, ¿no? Porque como se interconectan todos estos sistemas, es que es realmente difícil luego saber por dónde empezar o dónde coger el hilo. Sí, yo, digamos, en este sentido, el planteamiento sobre los pacientes desde el punto de vista del abordaje que se plantea en la actualidad, siempre se habla demasiado, siempre desde la región cervical. Es muy importante, sin duda alguna, en el abordaje. No es un tratamiento absoluto, quiere decir, el tratamiento sobre la región cervical tiene que tener una justificación previa para realizarlo. Quiere decir con esto si yo aplico una técnica sobre la región cervical, lo aplico por una característica. Pero también me refiero porque he encontrado una justificación desde el punto de vista del diagnóstico para poder realizarlo. Pero también hay que tener en cuenta que si me voy al paradigma neurofisiológico, podemos directamente encontrar modulación del dolor a través de una técnica de movilización manual. Esto no tenemos que descartarlo. Y la región cervical se ha comprobado directamente por múltiples estudios en terapia manual que es capaz de modular el dolor en la región craneofacial. Esto es un dato importante y relevante a tenerlo en cuenta. Por eso es un hecho que se habla mucho sobre la región cervical. Yo lo que directamente pongo en una situación, digamos, como de crisis existencial en este sentido, es siempre establecer la relevancia que puede tener la región cervical, porque podemos llegar directamente a un aspecto importante, es que solo el abordaje de la región cervical, por ejemplo, en pacientes que tuvieran directamente una cefalea con mucha predominancia craneomandibular, no vaya a tener un efecto demasiado preciso en la disminución del dolor y la discapacidad. O el paciente directamente con características compatibles con una sensibilización central, que ese abordaje en la región cervical no sea suficientemente significativo para que reduzca directamente la sintomatología desde el punto de vista de discapacidad, desde el punto de vista del dolor del paciente.
Entonces aquí esto es importante también tenerlo en cuenta. Es sólido el tema de la congruencia trigémino cervical, es muy sólido, pero no podría justificar absolutamente que por sistema al paciente con cefalea le hagamos un tratamiento en la región cervical. Esto es así, tenemos que ir un poco más allá. Si hiciéramos eso, es que estaríamos actuando de una forma demasiado robótica. Sería paciente con cefalea, le trato la región cervical, y hay que ir un poco más allá. Desde luego, la importancia de la valoración y un buen razonamiento. Sí. Hasta aquí el episodio 5 de la Red Fisio Podcast. Espero que te haya gustado. La verdad que lo he hecho con todo mi cariño. Y bueno, si realmente te ha gustado y crees que puede servirle a más compañeros o compañeras, pues se agradece un montón que lo compartas para llegar a más gente. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero vernos en el próximo episodio. Un saludo.